Estábamos platicando en nuestra clase anterior sobre los ovarios y el ciclo ovárico y el ciclo menstrual. Entonces, pues nos desviamos un poquito en algunas cuestiones, ¿no? Entonces quisiera que ahorita hiciéramos un pequeño resumen del ovario para que quede todo perfectamente claro y no queden por ahí, cuestiones sueltas, ¿no? Entonces vamos a recordar, chicos, que el ovario consiste en una médula y en una corteza. Entonces, vamos a poner aquí a esto como nuestro ovario, ¿sí? Entonces el ovario tiene una corteza, que es esta que estamos viendo aquí, y vamos a poner por aquí una médula, ¿no? La médula se va a distribuir pues, precisamente en la porción central del ovario, ¿sí? Y dijimos que en esta médula no había más que tejido conjuntivo, vasos sanguíneos y nervios, ¿sí? Entonces aquí nosotros podríamos ver que entran arterias, venas, nervios y vasos linfáticos, ¿sí? Entonces vamos a ver que aquí solamente contamos con eso, ¿sí? Sería la médula. Entonces, ¿qué vemos en la médula? Un tejido conjuntivo que le da sustento a venas, arterias, a vasos sanguíneos, ¿sí? Vasos linfáticos y a nervios. Entonces, esto que vemos aquí es la médula, ¿sí? ¿Y qué hay en la médula? Vasos sanguíneos, vasos linfáticos, vasos linfáticos y nervios, ¿sí? Ok. Bueno, entonces todo esto que la rodea, todo lo que rodea aquí a la médula, es lo denominado corteza, ¿sí? Y esta corteza se caracteriza porque en la corteza nosotros encontrábamos a los folículos ováricos, ¿sí? Y en estos folículos ováricos se encontraban las ovonias que iban a dar lugar a los óvulos maduros, ¿sí? Iban a ir madurando de ovocitos primarios a ovocitos secundarios, luego a óvulos maduros, ¿no? Entonces, todos estos son folículos ováricos, ¿sí? Estos son folículos ováricos. De todos estos folículos ováricos, uno iba a recibir una gran cantidad de la hormona luteinizante, ¿sí? Y estrógenos, estradiol, etcétera, etcétera. Hormonas, pues, femeninas, ¿no? Y ese folículo ovárico que recibiera la mayor cantidad de estrógenos, de luteinizante, iba a ser el folículo dominante. Ese folículo dominante se iba a ir acercando a la médula, ¿sí? Para rodearse de las células de la granulosa y convertirse en un folículo primario, ¿sí? Entonces, pues ahí nosotros íbamos a tener una diferenciación de los diferentes folículos, ¿no? Entonces, un folículo ovárico, también llamado folículo primordial, recibirían más estímulos que los demás, más estímulos que todos los demás, ¿sí? Hormona luteinizante principalmente, estrógenos, ¿sí? Estrógenos, para convertirse en un folículo primario, ¿sí? Y este folículo primario iba a continuar su maduración durante el ciclo ovárico de acuerdo al contenido hormonal que iba a estar recibiendo por parte de otros órganos como la hipófisis, ¿de acuerdo? Entonces, pues en el ovario nosotros encontrábamos médula y corteza, ¿sí? ¿Qué era la médula? Simplemente tejido conjuntivo que contenía vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios, ¿sí? ¿Qué era la corteza? Bueno, pues un epitelio donde nosotros encontrábamos a los folículos ováricos que recibirían estímulos hormonales para convertirse en un folículo primario y continuar de ahí su maduración. ¿Sale? Entonces nosotros hacíamos la distinción entre un folículo primordial y un folículo primario por la capa de células de la granulosa. Entonces, en el folículo primordial, las células de la granulosa
pues consisten en células del epitelio plano, ¿sí? Entonces, un folículo primordial se encuentra rodeado de células planas, ¿sí? Células escamosas. Entonces, ¿qué función tienen estas células de la granulosa? Simplemente absorber a los nutrientes, ¿sí? Absorber nutrientes que íbamos a estar recibiendo, pues precisamente de estos vasos. Recuerden que el folículo, al iniciar su maduración, se acercaba más a la médula, ¿sí? Se acercaba más a la médula para que por medio de las células de la granulosa, pues absorbieran estos nutrientes, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un folículo primordial. Sabemos que el folículo primordial ha pasado o ha madurado a un folículo primario cuando las células de la granulosa adoptan una morfología más bien cúbica, ¿sí? Y aquí pues no les hice especial énfasis, pero en este repaso sí quiero que quede bien claro. Además de que hay un cambio morfológico en las células de la granulosa, también veremos que van a adoptar una naturaleza secretora, ¿sí? Entonces, estas células de la granulosa cúbicas también se convertirán en un epitelio secretor, ¿sí? Un epitelio secretor. ¿Qué van a secretar estas células de la granulosa? Hormona luteinizante para favorecer la maduración del folículo, ¿sí? Entonces, aquí teníamos un folículo primordial, ¿sí? Y acá tenemos el folículo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? La morfología y la fisiología de las células de la granulosa. Decimos que estas son células cúbicas, ¿sí? Células cúbicas que secretan LH, ¿sí? Una luteinizante. Ok, nosotros veíamos que este folículo primario proseguía en su maduración en un folículo secundario. La diferencia entre el folículo primario y el folículo secundario es que el folículo secundario ya contenía una capa estratificada de células de la granulosa, ¿sí? Seguían siendo células cúbicas, pero aquí ya veíamos que esta cantidad de células de la granulosa formaba varias capas, ¿sí? Ustedes imagínense que todas son cúbicas, ¿sí? Algunas me están saliendo como esféricas y otras hasta como planas, pero imagínense que todas son cúbicas. Entonces, estas células de la granulosa se encargaban de rodear a este folículo primario, perdón, para formar pues una estructura externa que se llamaba la teca, ¿sí? Una cubierta de un tejido conjuntivo que era formado pues, por células que eran fibroblastos. Esos fibroblastos pues, tenían la característica de poder secretar pues, precisamente el tejido conjuntivo que formaría la teca, ¿sí? Entonces, pues aquí nosotros tenemos a un folículo secundario diferenciado del folículo primario, pues por la estratificación de las células de la glándula, ¿sí? Ok. Además, veíamos que ya el exterior se estaban agrupando ciertas células que llamábamos células de la teca interna. Entonces, esto ya marcaba el cambio de un folículo primario a un folículo secundario, ¿sí? Entonces, este folículo secundario tenía estas características, ¿no? Bueno, las células de la teca interna también tienen una naturaleza secreta. Ok. Entonces vemos pues que el folículo secundario estratifica las células de la granulosa y forma a y bueno, más bien organiza a las células de la teca interna. ¿Qué es LH? LH es, vamos a ponerlo aquí, LH por sus siglas en inglés, hormona luteinizante, ¿sí? LH es la hormona luteinizante. El siguiente tema que vamos a ver es el sistema endocrino y vamos a ver qué onda con todas estas hormonas, ¿sí? Ok, entonces esto que tenemos acá ya es el llamado folículo secundario, ¿sí? Entonces, ¿cómo diferenciamos el folículo primario del folículo secundario? Pues precisamente por la estratificación de las células de la granulosa, ¿sí? Aquí pues precisamente vemos que estas células de la granulosa
se estratifican para absorber más eficientemente los nutrientes que van a jalar de estos vasos sanguíneos y también para secretar a la hormona luteinizante. Además, vemos la aparición de las células de la teca interna. ¿Sí? Entonces, bueno, no profundicé tanto en la clase pasada sobre el día del ovario, porque les digo, nos desviamos un poquito de tema, ¿no? Pero pues aquí está, ahora sí ya está explicada esa morfología. El ovario tiene una corteza y una médula. En la médula no podemos distinguir más que un tejido conjuntivo que le da sostén a los vasos sanguíneos, a los vasos linfáticos y a los nervios que van a proveer de nutrientes, que van a proveer de inervación a este ovario. En la corteza es donde encontramos a los componentes celulares, que son los folículos ováricos, folículos primordiales. Por medio de los estímulos hormonales que reciban, pues estos van a iniciar su maduración de un folículo primordial a un folículo primario. Recuerden que es un solo folículo el que inicia su maduración. Además, pues van a mantener ahí su ciclo celular, ¿no? Hasta que reciban otra vez a estos estímulos hormonales después de 21 días. Una vez que el folículo primordial se acerca a la médula, empieza a absorber nutrientes por medio de estos vasos. Se forma entonces el folículo primario, ¿sí? Vamos viendo esta progresión de maduración del folículo. ¿Qué distingue al folículo primario del folículo primordial? Pues las células cúbicas. Y bueno, por ahí la literatura se van a encontrar la diferenciación de una zona periférica de este folículo que es la denominada zona pelúcida. Esta consiste en un epitelio o una especie de epitelio que se forma alrededor de estas células para favorecer la absorción de nutrientes para nuestro ovocito. Se encuentra aquí en el centro. ¿Sale? Bueno, el, el folículo secundario se distinguía del primario por la estratificación de las células de la granulosa y la aparición de las células de la teca interna. ¿Qué hacían las células de la granulosa? Además de absorber nutrientes, tenían una acción secretora. Secretaban a la hormona luteinizante para favorecer o seguir favoreciendo la maduración de este folículo. ¿De acuerdo? Y bueno, para no seguir con estos dibujos, vamos a cambiar acá la presentación. Y aquí en la presentación, pues precisamente Este, tenemos, ¿se ve? Sí, ya se ve. Aquí en la presentación tenemos precisamente esa perspectiva. Vemos cómo un folículo primordial cambia a un folículo primario y lo podemos distinguir pues precisamente por la capa de las células de la retina, ¿no? El folículo secundario presenta una estratificación de dichas células, además del arribo de las células de la teca interna. Y por ahí podíamos distinguir un folículo secundario vesicular, donde veíamos la acumulación del líquido antral, ¿sí? Del líquido antral, que era un líquido, pues, que precisamente contenía por ahí a los nutrientes que absorbían las células de la ¿sale? Entonces, bueno, ahí está, el folículo secundario vesicular. Luego veíamos que el folículo ya maduro era, pues, precisamente el folículo de De Graaf. Entonces, este folículo de Graaf que vemos aquí en la presentación, el cursor, pueden ver ustedes el cursor de la. No sé qué está pasando el día de hoy en esta clase, chicos. Sigue sin. ¿Será que